Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Jonathan. Primero agradecerle muchísimo a las personas que se suscribieron a mi canal de YouTube, a los que le pusieron me gusta, a los que le pusieron no me gusta, a los que comentaron también, así que bueno, muchísimas gracias. La idea de empezar otra vez a grabar ciertos videos es para cosas que quedaron pendientes durante el 2020 y que me hubiese gustado, digamos, hacer un video sobre eso y al final no lo pude hacer. Como siempre les digo, cualquier tema que a ustedes les gustaría que aborde, eh, bienvenido sea para poder grabar un video y abordarlo. Los que me conocen saben que soy profesor de lengua y literatura, así que me apasiona la literatura y me apasiona analizar la literatura, no solamente leerla, sino también analizarla. Mi idea de hoy es poder hacer un análisis comparativo entre dos cuentos de Julio Cortázar. Algo que he trabajado mucho durante el 2020 fue justamente a Julio Cortázar, principalmente este texto que es Todos los fuegos, el fuego, para muchos el mejor libro de Cortázar, indudablemente está entre los mejores libros, donde acá Cortázar, digamos, me parece que desarrolla y marca muy bien su procedimiento como escritor del género fantástico. Está bien marcado en este libro y posiblemente es uno de los libros más logrados de, de Cortázar. Mi idea era enfocarnos en dos cuentos para poder analizar y compararlos y ver, digamos, este estilo, ¿no? Estos procedimientos literarios que desarrolla Cortázar en su escritura, que propone Cortázar en su escritura. Es muy importante esto decir que propone Cortázar, ¿no? Porque Cortázar es un escritor que todo el tiempo está proponiéndole al lector, ¿no? Como que lo hace cómplice, partícipe de esa escritura. Sin el lector no tendría la misma eficacia. Hay una cuestión un poco lúdica en Cortázar, que obviamente lo vemos quizá más desarrollado en Rayuela, esto lúdico, pero que está en todos sus cuentos también. Una cuestión que necesita de la participación del otro, ¿no? Me parece que todo el tiempo Cortázar nos está interpelando en ese sentido. Y tiene que ver con su concepción de lo fantástico esta interpelación. Ahora lo vamos a ver. Y tomé dos cuentos de Todos los Juegos del Fuego que me gustaría compararlos. El primero es La Autopista del Sur, que es el cuento con el cual inicia este libro, Todos los Juegos del Fuego. Y el otro cuento es La Salud de los Enfermos. Es un cuento que es mi favorito de Cortázar. Pero está bueno comparar estos dos para que veamos también similitudes en este procedimiento habitual en Cortázar, que es parte de su estilo literario, ¿sí? La idea es poder ver los temas, pero más que nada el procedimiento. Y ahí vamos a eso. Primero vamos a ver cómo conectar uno y otro, ¿no? En principio, comentar brevemente qué trata un cuento y qué trata el otro. En Autopista del Sur estamos viendo ciertas personas que están encerradas en un embotellamiento de autos en una autopista, ¿no? En la Autopista del Sur. Pasan horas, días, meses, eso también son referencias temporales que nos da Cortázar, ¿no? Primero calor, después hace mucho frío, o sea, como un cambio de clima, que es característico, un cambio de estación. Esas personas están muchísimo tiempo ahí, en ese embotellamiento de autos en esa autopista, ¿no? Avanzan muy poco, pero muy poco. Entonces ahí se empieza a generar lo que yo llamo, y que vamos a después trabajar también en el otro cuento, La Salud de los Enfermos, que es el desdoblamiento del espacio-tiempo. Es muy importante, digamos, tener una concepción de Cortázar en cuáles son los ítems principales de su literatura con respecto a procedimiento, ¿no? En principio podemos decir que Cortázar es un escritor del género fantástico, es indudable. Ahora, para Cortázar el género fantástico, él lo denomina como sentimiento de lo fantástico, sensación de lo fantástico.
como que lo fantástico y esa sensación de lo fantástico es algo habitual y cotidiano en nuestras vidas. Nos pasan determinados acontecimientos en nuestra vida que en principio no tienen una explicación lógica racional. ¿Sí? En un principio, después uno puede pensarlos, elaborarlos y va a encontrar en muchos de esos acontecimientos o situaciones de la vida de uno, va a encontrar una explicación racional o lógica. Pero hay, digamos, una sensación, un sentimiento que irrumpe en primer término. Determinadas situaciones que atravesamos en la vida, desde un sonido extraño en nuestra casa, desde acontecimientos como déjà vus y otras coincidencias, ¿no? Que después uno le puede encontrar un montón de explicaciones, ¿no? Pero hay ahí desde el género fantástico esta cuestión de lo sobrenatural, ¿no? A veces hay cosas que nos dan una sensación de sobrenatural. Y hay otras cosas que no necesariamente para Cortázar tienen que ser sobrenaturales para que sean fantásticas. Eso después lo vamos a ver quizá más claramente en la salud de los enfermos. Pero lo fantástico para Cortázar es no solamente eso sobrenatural, sino son cosas, situaciones que en principio no tienen una explicación lógica racional y que dan una sensación de extrañamiento, una sensación de que hay algo extraño. Para Cortázar, obviamente, como para la mayoría del género fantástico, esto también lo dice Todorov, Rosemary Jackson, bueno, tiene otra concepción también más parecida a lo de Cortázar. En realidad, Rosemary Jackson dice que el fantástico es un recurso literario. Pero para Todorov, que habla del género fantástico, vamos a ver, digamos, que la definición clásica del género fantástico es: hay una situación cotidiana, normal, en la vida del personaje o de los personajes, y hay un cierto hecho que irrumpe esa normalidad. Ese hecho es un hecho extraño. Irrumpir la normalidad y causa una sensación de extrañamiento, ¿no? Tanto en el personaje o los personajes de la historia como en el lector, digamos, que se introduce, digamos, en esa historia. Acá es muy importante diferenciar, digamos, lo que es el género maravilloso de lo que es el género fantástico, ¿no? Porque a veces lo usan como sinónimos y en realidad no son sinónimos para la literatura. Por lo menos para la literatura moderna, ¿no? Que ya intenta categorizarlos de alguna manera, clasificarlos de alguna manera. El género maravilloso es aquel que ya tiene sus reglas establecidas, entonces tanto los personajes como el lector no cuestionan determinados elementos de esa historia. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Nadie cuestiona en la historia del Señor de los Anillos los personajes, que existe Gandalf, que existen dragones, que existen hobbits, ¿no? Nadie los cuestiona, elfos, no hay un cuestionamiento, no, porque es un mundo mágico, ¿sí? Lo mismo el lector como sabe con qué se está enfrentando, qué está abordando, qué clase de historia está abordando, no hay un cuestionamiento, che, ¿por qué aparece un hobbit acá? No es parte de la realidad un hobbit, no. Es parte de ese mundo construido, mágico, ¿sí? Es muy importante lo mágico con el género maravilloso, está muy relacionado. Pero ese mundo del género maravilloso tiene sus propias reglas. Entonces, tanto el lector como los personajes principalmente que están en esa historia no se cuestionan. En cambio, en el fantástico sí, porque hay una cuestión de incertidumbre. Ese hecho que irrumpe la cotidianidad, la normalidad, causa una incertidumbre tanto en los personajes como en el lector. Digo, acá hay algo raro, acá hay algo extraño, ¿sí? Después puede tener un final que puede llevarnos a una explicación sobrenatural o una explicación más lógica, racional de ese determinado hecho que irrumpe la cotidianidad. Pero indudablemente causa esa incertidumbre, causa esa sensación de extrañamiento, ¿no? Hay algo descolocado en esa realidad. Esto es característico en el fantástico y es característico en Cortázar. Siempre hay un hecho en Cortázar, o casi siempre, ¿no? Nunca voy a decir siempre porque siempre se lo lleva a un precio, igual que seguro. Hay cierto elemento que irrumpe una cotidianidad. En este sentido, si tomamos Autopista del Sur, podemos decir en principio que el hecho que irrumpe esa cotidianidad
es el embotellamiento, pero no el embotellamiento en sí, porque todo el mundo puede atravesar por cierto embotellamiento en la vida cuando va manejando, cuando vuelve de la ruta, etcétera, sino la cantidad de tiempo que transcurre. Estamos hablando de que se pasa del verano al invierno, digamos. Eso sí es fantástico, digamos, no se conoce ningún embotellamiento que haya pasado tanto tiempo. Pero es característico en Cortázar, para poder desarrollar lo fantástico, llevar una situación al extremo. Es muy característico de Cortázar y de muchos escritores, ¿no? Necesito llevar cierta situación al extremo para ver qué pasa, cómo se comportan los personajes, qué hacen, qué piensan, qué sienten esos personajes. Entonces me parece que eso de llevar al extremo determinada situación provoca también la sensación de extrañamiento en los personajes y en el lector, ¿no? Que se sumerge en esa historia. En segundo término vamos a hablar de esto que hablamos del desdoblamiento de espacio-tiempo, y acompañado de ese desplazamiento o desdoblamiento, mejor dicho, de espacio-tiempo, hay un desdoblamiento de los personajes. Porque hay un desdoblamiento también de un cierto tiempo exterior y un tiempo interior. No es lo mismo, ¿no? El tiempo que interiormente transcurre la persona con el tiempo quizá más consensuado que transcurre para los otros o para la mayoría. Esto también es muy importante en Cortázar, en esta cuestión de desdoblamiento temporal espacial y de los personajes sujetos a ese primer desdoblamiento temporal y espacial. Tal es así que hay un desdoblamiento también del espacio, dicho en... Porque hay una cuestión de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. El adentro se transforma la situación en la autopista. El embotellamiento en sí se transforma en un mundo propio. Y hay un mundo afuera, ¿no? No se sabe qué pasa, ¿no? Entonces hay un desdoblamiento de espacio. Y también de tiempo, porque habrá un desdoblamiento de espacio, ¿no? Uno es el mundo del embotellamiento, el otro es el mundo externo. El tiempo transcurre diferente allá en el mundo externo que en este mundo del embotellamiento. Tal es así, digamos, que los personajes principales empiezan a crear en ese embotellamiento sus propias reglas sociales, ¿no? Sus propios comportamientos sociales, para poder también subsistir y sobrevivir dentro de ese embotellamiento. Se llevan acciones que también se llevan en el mundo externo, en el mundo cotidiano, normal, real, o como se lo quiera llamar. Esto de hacer trueque entre determinadas cosas que tienen algunos pasajeros de un auto y otros en otro auto, ayudarse mutuamente, elegir como una especie de representante o delegado, organizarse con la cuestión del tiempo, bueno, la comida y demás. También aparecen temas de la cotidianidad, ¿no? La muerte, por ejemplo. Hay determinados personajes que mueren en ese embotellamiento, ¿no? Deshidratados, etc. Eso también es muy importante. Y también aparece la cuestión del amor en determinado momento entre, podríamos decir, los dos personajes principales, ¿no? Que es la mujer del Dupin y el ingeniero del Peugeot 404. Que hay una cierta relación amorosa, pero después también vamos a ver qué tan real es, ¿no? Eso también es muy importante en Cortázar en esta cuestión de lo lúdico, les digo, ¿no? De la participación del lector, que causa el lector y que interpreta también el lector. En ese sentido, Cortázar juega con mucho el tema de las múltiples interpretaciones también en algunos de sus cuentos, ¿no? Porque esto es lo que deja también el condimento del fantástico. El fantástico a veces, cuando no hay obviamente no cierra el cuento con una explicación, un tipo como el género policial, que siempre hay una explicación, digamos, lógica o racional, o no cierra con una explicación de que realmente existe un mundo sobrenatural. En Cortázar no está eso, entonces siempre queda la interpretación, la incertidumbre del juego de las verdades y las realidades, ¿no? Qué es real, qué es verdadero, qué no es verdadero. A lo último, obviamente, en este cuento, empieza, digamos, a abrirse el embotellamiento y empieza a circular
los autos, ¿no? Después de mucho tiempo. No nos da, digamos, la data del tiempo, sí, como les digo, podemos ver por el tema del cambio de clima. Y entonces ahí empieza en el ingeniero del Peugeot, que es, digamos, uno de los personajes principales, quizás el personaje principal. Empieza esta cuestión de tanto acostumbramiento a esa nueva normalidad que era el mundo en el autopista, que bueno, le empieza a generar un montón de cosas internas, un montón de sentimientos, ¿no? Una inseguridad. Bueno, ahora tenemos que volver a ese mundo que antes, ¿no? Como que parece extraño ya el mundo exterior. Se habían familiarizado tanto con ese mundo, ¿no? Eh, y después como que él busca desesperadamente a la chica del Dupin, porque él había imaginado que iban a ir, creo que a su departamento y se iban a bañar juntos. Y entonces se imaginaba todo el mundo. Ahora la empieza a perder de vista. Empieza a haber una cuestión de desesperación también del salir de ese mundo. Porque era el mundo que él se había acostumbrado, se había familiarizado y había creado una fantasía en base a ese mundo. Que después, digamos, hay que ver si realmente existió la relación entre la chica del Dupin y él, ¿no? Pero es lo que el personaje siente, ¿no? Es lo que le pasa al personaje. Entonces va desesperadamente y no lo ubica. Y la pierde. Nunca el cuento nos deja en el sentido, bueno, la encontró y después se fueron juntos. Bueno, listo, se perdieron. Y volvieron al mundo exterior, ¿no? Es muy interesante acá, lo que yo quiero que ustedes vean, ese desplazamiento del espacio-tiempo y el desdoblamiento de los personajes en base a eso, ¿no? Hay un desdoblamiento. Espacio externo, espacio interno de la autopista, y al mismo tiempo esos espacios conllevan a la creación de tiempos diferentes, el tiempo pasa de manera diferente interiormente en los personajes en ese mundo y en el mundo de afuera, eh, y se desdoblan esos personajes al mismo tiempo que están en estas realidades desdobladas. Eso es muy importante para entender Cortázar. Y también, digamos, hay otras cuestiones muy interesantes en este cuento de la autopista del sur. Por ejemplo, que la mayoría de los personajes no tienen nombre, sino que es el nombre del auto que manejan, ¿no? Como una cuestión así medio como que se pierde la identidad, ¿no? Entonces dice, bueno, y veo el determinado auto y demás, se maquinizan, vamos a decir de una manera, de las personas también. O sea, es el auto, el nombre es del auto, no sé quién está adentro manejándolo. También como que el auto tiene una vida propia, ¿no? Una personificación del auto. El Peugeot tal, empieza a avanzar y... ¿no? Una cuestión muy interesante ahí de lo que podríamos relacionar también con una crítica social a una modernidad capitalista, ¿no? Donde las personas pierden identidad, eh, son lo que manejan, son lo que tienen, ¿no? Y se transforman en realidad en el vehículo, en la máquina. ¿Sí? Hay una cuestión ahí también que se puede analizar de ese lado, que Cortázar siempre tiene estas cuestiones desde lo social, lo político. Está siempre en Cortázar, aunque no se vea, digamos, a simple vista. Y después tenemos el otro cuento que les mencioné, que es La salud de los enfermos. Es mi cuento favorito, tengo que admitirlo. Acá en este sentido otra vez no encontramos un hecho sobrenatural, ¿no? Eh, no aparece nadie eh, vomitando conejitos. No estamos hablando tampoco de que aparece alguien bailando milonga, una especie de fantasma. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando como en Casa Tomada, que hay una presencia que los desplaza de los espacios de esa casa. No estamos hablando de eso. No hay algo que uno pueda decir, bueno, esto es muy sobrenatural. Ahí en Autopista del Sur podemos decir que puede tomarse como algo sobrenatural, pero no lo sobrenatural desde lo que es lo gótico y demás, de los fantasmas y demás,
sino que pasa muchísimo tiempo, algo que no sucede en la cotidianidad, ¿no? Pero acá sí hay hechos que pueden pasar en el saludo de los enfermos, en una realidad, pero no por eso no significa que no sea fantástico. No significa que no cause una sensación fantástica o de extrañamiento en el lector. Es lo que vamos a ver ahora. En la salud de los enfermos tenemos eh, una familia, una madre. Esto es muy importante siempre en Cortázar, el tema de la familia. Y la figura de la madre. Vieron que en Cortázar su padre se fue cuando él era muy chico y fue la madre que crió a Julio. Y, y van a ver que la figura materna es una figura que está muy presente en los escritos de Cortázar. Muy presente. Y la figura paterna no. O sea, no, el padre, y si está el padre, es como que juega un papel totalmente secundario, terciario, ¿no? Siempre como la madre, como la señorita Cora, ¿no? Ahí la madre cumple un rol importante. Y acá en la salud de los enfermos también se da eso, una especie también de matriarcado, podríamos decir, en los cuentos de Cortázar. Indudablemente una clase media. Cortázar escribe sobre la clase media. Esto sí, sí hay que decirlo, por eso las sensaciones, las inseguridades son de la clase media. El tema de la familia, ¿no? Como una institución que hay que cuidar, y es una cosa también de una clase media en los textos de Cortázar. No significa que la familia no cumple un rol fundamental en las mal llamadas clases bajas, ¿no? O podemos decir mejores en las clases trabajadoras. Pero hay varias cosas ahí que lo podemos analizar del pensamiento de Bourdieu, ¿no? Esto del capital cultural, el capital simbólico, el capital social de las clases medias en Cortázar. Esto es algo que quizá voy a subir en algún otro video, digamos, no es este el video. La salud de los enfermos, entonces, hay una madre ya grande, hay hermanos, hay hijos, y hay un suceso que le esconden a esta madre porque esta madre está mal de salud y cualquier suceso fuerte o trágico podría causarle un malestar mayor y patatuf, se podría morir. Acá también hay algo muy importante en Cortázar que él lo desarrolla también en sus clases de literatura que da en Estados Unidos, que hay un libro llamado Clase de Literatura, que es la cuestión de la tragedia, ¿no? Y del destino. Está muy marcado ahí cómo la tragedia del destino también es un condimento, o puede ser un condimento dentro del género fantástico. Eso lo desarrolla muy bien. Y acá hay una tragedia. O sea, muere Alejandro, muere su hijo preferido, que se fue a trabajar a Brasil, creo que es ingeniero él, y muere en un accidente de auto cuando se iba a Montevideo, de Brasil a Uruguay a Montevideo. Entonces acá la familia, se va a encargar de encubrir la muerte de Alejandro para no causarle el malestar a la madre. Dicho sea de paso, también la novia de Alejandro, que vive en Buenos Aires, también es parte de ese encubrimiento, ¿no? La hacen cómplice de ese encubrimiento. Entonces todos son cómplices en encubrir la muerte de Alejandro. Entonces necesitan crear, en ese sentido, otra realidad, ¿no? Y acá está otra vez el desdoblamiento de realidades en Cortázar y el de personajes, ¿no? Hay un Alejandro muerto que pasó en el hecho real y hay un Alejandro vivo que es el que que le crea a la familia para que la madre no tenga, digamos, un problema de salud y termine muriéndose, para aliviarle ese dolor que podría causarle la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso? Por medio de cartas. Es muy interesante, aparece lo de las cartas. Después podemos hacer un video sobre cartas también, el rol de las cartas en la historia de la literatura. Entonces Alejandro le escribe cartas a la madre, ¿no? Cartas que escribe la propia familia,
contándole que, bueno, no puede volver a Buenos Aires porque tiene mucho trabajo allá, como que está triunfando. Entonces la familia le dice, bueno, no te preocupes, ma, en algún momento va a volver, está con mucho éxito allá, no podemos ser tan egoístas, ¿no? Porque la madre le escribe, le dicta a ellos, eso se escribe en la carta para llevársela a Alejandro. El Alejandro que está muerto, pero en ese mundo creado está vivo, ¿no? Entonces la madre se preocupa y dice, bueno, pero ¿cuándo vas a venir a visitar, hijo mío? Entonces, bueno, la excusa es siempre, bueno, hay muchos éxitos, qué sé yo. Después la excusa empieza a ser un conflicto que tiene Brasil y Argentina, que está dentro del contexto histórico de ese momento que escribe Cortázar, que es un conflicto por un acueducto, si no me equivoco, en ese momento, en la frontera entre Brasil y Argentina. Puedo equivocarme, pero creo que va por ese lado. Entonces hay un conflicto real entre Argentina y Brasil, entonces bueno, las cosas están complicadas, él se queda en Brasil y demás. Estamos hablando de la década de los 60. Hasta bueno, que pasa el tiempo, ya la fachada, digamos, cada vez se vuelve menos sostenible, ¿no? La novia de Alejandro renuncia a eso, porque es estar mintiendo todo el tiempo. Tiene reuniones con la madre, es estar mintiendo todo el tiempo. Al mismo tiempo fallece la hermana de, de esta madre, ¿no? Y también le inventan, en realidad, que bueno, que no, está en una quinta descansando por sus problemas de salud. Otra vez, digamos, crean un desdoblamiento entre dos personas, una viva y una muerta. Y ahí empieza a generarse todo un desdoblamiento también espacio-temporal, si uno quiere decir, ¿no? Eh, la madre empieza a dudar, ya es como, no empieza a dudar, empieza como, bueno, ya a desinteresarse por Alejandro, ¿no? Porque de alguna manera uno empieza a intuir, uno lector, de que hay algo raro ahí, o que la madre se está dando cuenta de algo, en ese sentido. Eh, Al final, eh, termina la historia, obviamente que la madre muere, ya por una cuestión propia de salud o porque se siente cada vez más desmotivada, pero antes de morir ella agradece eh, todo lo que hicieron por ella, ¿no? Como diciendo, bueno, yo me di cuenta que Alejandro no iba a volver, no sabía si estaba muerto o no, pero no iba a volver, o sea, la madre lo sabía, que también era una sospecha que tenía la novia de Alejandro, ¿no? Y la historia termina de una manera, uno de los mejores finales de los cuentos de Cortázar. Los finales en los cuentos de Cortázar son muy importantes, así también como en los cuentos de Borges. Cortázar reconoce a Borges como un maestro en ese sentido. Y hay esa vuelta, ¿no? En los finales de Cortázar es la vuelta de rosca que también le da Borges en sus cuentos fantásticos. La madre se muere, entonces ellos, los familiares, terminan diciendo como que no saben cómo le van a decir ahora a Alejandro que mamá murió, ¿no? Entonces, a ver, hay una cuestión ahí que ese mundo creado, es ese desdoblamiento del mundo, ¿no? Ese mundo paralelo, pero no paralelo en el sentido que no se cruzan, porque dos líneas paralelas nunca se cruzan, sino que son mundos que se entrecruzan. Esos desdoblamientos de espacios, de mundos, se cruzan, también de manera temporal en muchos cuentos de Cortázar, ¿no? Son dos mundos creados con sus espacios y tiempos correspondientes que se terminan cruzando. Y sus personajes también, ¿no? O sea, no funcionan de manera paralela, sino que se cruzan. Entonces terminan teniendo un punto de conexión. Eh, Ahí entonces es como si ese mundo creado se terminara imponiendo, ¿no? Entonces, ahora hay que decirle a Alejandro que mamá murió. O sea, ahora le vamos a decir la verdad. Pero Alejandro sigue muerto. Entonces, ese mundo creado del Alejandro vivo, podemos poner ese título, es el que termina invadiendo el otro mundo, en principio, que es el mundo real. Ahora, hay una necesidad, podemos decir, psicológica, de crear ese mundo,
pero no quizá para mamá, sino para los propios personajes. Los propios personajes, obviamente, de la historia, que nunca pueden llevar a cabo ese duelo. Ustedes saben que en el duelo para el psicoanálisis hay determinados pasos, ¿no? El principio es la negación. Si no salís de la negación de ese suceso, o sea, la negación a la muerte, o que ese hecho realmente sucedió, que fulanito de tal murió, entonces nunca salís de esa negación. Entonces hay una negación constante de los propios protagonistas, de los personajes, la negación de la muerte de Alejandro, y la negación de la muerte de mamá, de la negación de todo, de todos los sucesos que van atravesando. Por eso necesitan crear ese otro mundo, que en realidad ese otro mundo está creado más para ellos que para la madre. Esto es muy importante. Y es un cuento extraordinario, la salud de los enfermos. Es un cuento, y tienen muchos también tics, ítems muy importantes cuando menciona el diario La Nación. Es muy interesante esas cositas. Pero bueno, eso analizar después. Pero me pareció importante abordar a Cortázar desde su procedimiento de escritura. Después vamos a ver otros procedimientos que tiene Cortázar, que tiene que ver más con un estilo gramatical y demás, que obviamente también es parte de Cortázar. Pero el procedimiento de cómo desarrollar lo fantástico me parece que es fundamental, esa concepción que tenía Cortázar de lo fantástico, ¿no? Que la vida pertenece al género fantástico de alguna manera, es así. Así que bueno, me parecía muy interesante poder relacionar estos cuentos, que me parece que son muy buenos, hay muchísimos más, ustedes me los pueden pedir, podemos relacionar otros cuentos. También mi idea es poder relacionar cuentos de diferentes autores, ¿no? Ahí vamos a ver si podemos comparar, hacer una intertextualidad entre Casa Tomada, La caída de la casa Usher y El color que cayó del cielo de Lovecraft. Pero bueno, eso será para otro video. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que haya servido para entender un poco el procedimiento de Cortázar. Fundamental este concepto del desdoblamiento de espacio-tiempo, y en base a ese desdoblamiento de espacio-tiempo, el desdoblamiento de los personajes, que hay un tiempo interior y un tiempo exterior, que hay un hecho que irrumpe la normalidad y provoca una sensación de extrañamiento y de incertidumbre, fundamentales en el procedimiento de la escritura de lo fantástico de Cortázar. Así que bueno, nos estamos viendo.